Bueno, primero Se puede grabar también. a todas las amigas, a todos los amigos, un enorme gusto. He encontrado a mucha gente que no nos veíamos hace tiempo. Me parece realmente bueno que nos encontremos en San José, que es un hermoso departamento de trabajo, que siempre se ha destacado por esa manera especial de hacer las cosas. Así que hace un tiempito que no veníamos por acá a visitar amigos, pero siempre admirando el departamento. Me han puesto una tarea, que es hablar de un poco como viene siendo el caracú, que es la ideología. Entonces, me parece que con lo primero que voy a empezar no es con Badri, sino que es con Artigas. Porque es el que... Y mire, dejé un librito de un gran ballista, un gran caudillo de Canelones, el profesor Chiblu. Tiene un hermoso trabajo sobre Artigas. Pero me voy a concretar una sola cosa: las instituciones del año 13. Las instituciones del año 13, la primera sorpresa que uno se lleva es que fueron inspiradas y hasta transcritas en parte por los padres de la Constitución norteamericana. Es más, parte está tomada de las instrucciones de los estados de Virginia, de Massachusetts, y como dice Chibluti, y no es que se las escribieron, el propio Artigas tenía a Thomas Paine arriba de la mesa. ¿Por qué importa esto? Porque la primera cosa que uno, en 1813, donde en la comarca todavía se hablaba de monarquía constitucional como mucho, y en 1815 hubo la reacción monárquica que terminó con Napoleón y volvimos a la monarquía absoluta. Es decir, en ese tiempo los uruguayos, ¿sí?, empiezan a sostener algunas cosas muy interesantes, que son varias absolutamente hoy y que para mí es el ser. El primero es: extenderá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, tomando con ello ese serno filosófico de los liberales ingleses, Barnell, etcétera, Hobbes, y también enarcándose en los ideales de la Ilustración. O sea, los hombres y mujeres somos iguales y somos libres. Y tenemos, como dice la Constitución americana, el derecho a la búsqueda de la felicidad. A eso vamos a volver después, porque ese concepto lo podemos aplicar hasta en los sistemas tributarios que debemos o no debemos apoyar. O sea, el concepto de una sociedad que, como también dice después, con un Estado que se ocupa de la seguridad, de la libertad, de la industria y de la justicia social, que son los valores que como son, es una carilla y media, es una belleza. Las instituciones del 13 son una belleza, yo no me canso. Entonces, la primera entonces cosa que nos va dejando ahí, y que es un poco la impronta de ese Uruguay que nace, impronta que tomaremos en esto que hemos dado a llamar el vallismo y que es un poco nuestro serno ideológico, pero que no sería entendible si uno no percibe. Pero además, si uno las mira, uno encuentra algunas cosas fantásticas. Encuentra que la situación que describen las mismas y las propuestas de solución valen hoy en el 2002. O sea, los problemas que hemos tenido en la región están descritos acá. Dice Artigas, bueno, aparte que no quería la capital en Buenos Aires, cosa que nuestros parientes ideológicos, que es el Partido Radical, porque tiene la misma matriz, como vamos a ver ahora, filosófica del krausismo, pero los únicos, ¿se acuerdan cuando Alfonsín la quería llevar a Vietnam? Que nadie sabía dónde quedaba Vietnam, pero la quería llevar. Por eso siempre cuando están los radicales allá, los uruguayos vamos bárbaros. El problema es cuando no están. Y a veces vamos bárbaros que no sean radicales, pero si son del interior.
porque nuestro tema no es Argentina. Somos hermanos con las provincias y tenemos los mismos problemas. Estas instrucciones, que están regadas hasta en Paraguay y en Bolivia, porque tuvieron un gran impacto por sus ideales confederados y federales, que técnicamente era más una confederación, lo que quería Artigas, que una federación, porque se llamaron federales, tuvieron un impacto tremendo, una expansión ideológica. Y bueno, ¿y qué dice Artigas? Bueno, primero, la provincia, el gobierno de la República, de la provincia, perdón, es republicano. 2, se va a ocupar del desarrollo de la justicia y de la libertad de sus habitantes. 3, los puertos de Colonia y Maldonado, porque por supuesto Montevideo estaba ocupado por los españoles, ¿sí?, serán libres. Y además dice, las provincias entre sí no nos vamos a cobrar impuestos. El tratado de Asunción, ¿no? Y tampoco, y es divino, porque dice, varias veces, ninguna tasa o derecho que se imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquier regulación de comercio o renta. Lo ponemos hoy, es totalmente vigente, ¿verdad? Porque el lío no son todos los tributos, ¿no? También dice Artigas, y no se pondrá ninguna traba a los barcos, cosa que ha sido un eterno problema, porque Buenos Aires nunca quiso que Montevideo fuera el puerto de salida, y por eso la Liga Federal, con Artigas, el protector de los pueblos libres, era un excelente proyecto económico, que incluía la ruta, yo no tomo, pero la ruta del vino, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, hasta el sur de... Todos saliendo por los puertos montevideanos, por supuesto. Había que terminar con eso y lo terminaron. Era demasiado bueno, no era un sueño, era un proyecto muy bueno. Y eso vale la pena porque hay que tener presente que esa dificultad es la dificultad que tenemos hoy. Donde Montevideo y un eventual puerto de aguas profundas, que fue el sueño de José Valle Ordóñez, en las costas de la hermosa Rocha, ¿no?, siempre han encontrado el problema con la oligarquía de intereses de Buenos Aires. Y como hoy por hoy, además Buenos Aires es una provincia que tiene el 40% de los votos, es como si no se pudo resolver antes, ahora más difícil. Pero dice además Artigas, le pide a su majestad británica la protección del comercio de los puertos de Colonia y de Maldonado. Y después hace un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y nuestras primeras naves de guerra fueron corsarios. O sea que uno dice, bueno, pero acá ya está el plan estratégico. O sea, de la región todo lo que podamos, porque somos hermanos, y claramente la única posibilidad de que esta república prospere, obtenga a veces hasta protección y demás, es de mundo. Y porque además acuerdo una cosa hoy, la Unión Europea, el 75% de lo que exporta se lo exporta a la propia Unión Europea. Por supuesto tenían que ser marcados como. El NAFTA, Estados Unidos, México, Canadá, 58% de lo que vende se lo venden entre ellos. El Mercosur se vende entre sí el 14% de lo que exporta. ¿Está bien? O sea, no solo es que son más malos, más egoístas, no, hay un problema. Un Mercosur solo hubiera sido considerablemente bueno si fuera una forma de negociar aperturas de los comercios de los mercados exteriores. A 25 años de Mercosur no terminamos el tratado con Israel. O sea, de 186 países que creo que estamos en el mundo, 192, tenemos un tratado en ciernes con uno. O sea que el Mercosur era válido en la medida que nos juntamos todos para negociar apertura de mercado. Ahora, si lo terminamos convirtiendo en una forma de cerrar a través del arancel externo común, tenemos los problemas que tenemos. Pero de vuelta, la matriz ideológica es la libertad,
que el Estado además tiene un rol de favorecer el desarrollo de las personas, la búsqueda de la felicidad. Ese Estado es de un sentimiento republicano y además hay una visión estratégica como país, ¿verdad?, de que se tiene que estar abierto al mundo. Ese es el planteo de Artigas en 1813, que creo que integra, no solo el partido, por supuesto, ¿no?, la raíz filosófica a partir de la cual vamos a construir. Yo le propongo, para ir más rápido, como que voy a tratar de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los más representativos en la historia de nuestro partido de algunas ideas, fuerzas, y qué desafíos o de qué manera tienen hoy vigencia? Y por eso me voy a permitir, sin dejar de mencionar a Giuseppe Garibaldi, otro gran republicano, ¿sí?, voy a ir directamente a don José Vallordón, porque creo que hay el aporte que su generación, junto con Prudencio Vázquez y Vega, realiza, marcó, a partir de ese liberalismo político y a partir de ese republicanismo que ya estaba en el seno ideológico de los orientales, marcó una manera de cómo encarar la sociedad y el futuro. Vallordón, y es que hicimos una reunión allá en el año 87, eso es lo que pasa por ser viejo, ¿no? Donde estuvimos como 6 meses estudiando. Para hacerlo breve, José Vallordón escribe arriba de un librito, así de grande, de Enrique Arens, que fue un profesor de Derecho alemán, que escribe su primer tomo allá por 1830 y pico. Escribe: sobre este libro me he formado mi opinión sobre el Estado y el derecho público. O sea que hay, no solo por otras fuentes, pero hay una expresa mención. Están hablando de 1830, bueno, pero ahí fue donde a fines del siglo XIX, principio del XX, se dividieron las aguas, ¿sí? En el mundo que pasaba había un liberalismo que hoy llamaríamos neoliberalismo medio darwinista, ¿sí?, el Estado, juez y gendarme, qué sé yo, y que cada uno se arregle como pueda según sus méritos. Y había otra línea que empieza con la primera y segunda internacional socialista, donde, después de algunos otros intentos del socialismo utópico que nos salteamos para andar más rápido, en definitiva estamos dispuestos a pasar por arriba de la libertad en aras de la igualdad, y estamos dispuestos a llegar a la dictadura proletariada, etcétera, etcétera. A fines de ese siglo, en ese mundo que es el europeo, hay una división donde una parte de quienes acompañaron ese movimiento se abre, tal vez uno de los más notorios, Bernstein, ¿sí?, que fue amigo de Engels, que por más de ser copadre y coescritor con Marx, nunca dejó de ser un empresario exitoso. Engels. Y se abre, y entonces dicen, bueno, podemos llegar a esto a través del reformismo. Y es más, efectivamente, quienes integraron el socialismo real, que fue el mundo que nos tocó vivir hasta 1989, un mundo muy bipolar, de bueno y malo, negro y más, donde los vallistas no éramos ni el negro ni el blanco. Y entonces a todos nos llamó la atención y dijimos, bueno, ¿cuál fue la fuente de reflexión por la cual el vallismo se constituyó un tronco de ideas que le fue dando solución a las cosas? Porque si no, ¿sabe qué pasa? Estamos como estamos hoy. A nombre del comunismo más ortodoxo de la República Popular China, hacemos un salvaje capitalismo estilo siglo XIX. Lo vimos todos cuando preparaban las Olimpiadas. Ustedes vieron a los obreros durmiendo en la calle para poder trabajar más horas. Vas a hablar de sindicatos. Le mandan la factura de la bala a la familia, ¿verdad? Y a nombre del liberalismo económico, el libre mercado, la desregulación, socializamos y nacionalizamos la banca, los seguros y hasta la General Motors en los últimos 4 años en Estados Unidos. Entonces, como que uno dice, bueno, seguimos tomando decisiones así, como me parece en cada oportunidad, o las ideas valen la
¿Para hacer historia? Sí, sí, pero vale la pena para orientar que sí, que no. ¿Por qué Valle no nacionalizó el tren y no hizo las carreteras al lado? Pero sí intentó nacionalizar los seguros, como le escribió a Domingo Arenas, porque es un buen negocio. Nos intentamos sacar la plata como unos tontos, y esa fue la presión. ¿Está bien? Entonces, el cerno de estas ideas que expresa Ares es, en cuanto a las personas y la libertad, es la libertad, los derechos de la persona están por arriba del Estado, son previos, hay un derecho natural a esas ideas, y el Estado no puede pasar por encima de ellas. Pero dice, introduce un concepto distinto. Dice, bueno, persona, sociedad, y resalta los valores de la sociedad, la familia y la sociedad, y el Estado. El concepto debe ser que debe haber armonía entre ellos. Ni el Estado al costado, y que solo se ocupe, ¿no?, de la seguridad, últimamente de eso se ocupa, o lo otro, el Estado es el propietario de los medios de producción y entonces todos pasamos al mínimo esfuerzo. ¿Está bien? Porque como emparejamos la exigencia del más lento, entonces generamos sociedades sin libertad y pobres. No fue la guerra, no fue la revolución que terminó con el socialismo real, fueron los blue jeans, las McDonald's y la música rock, todo lo que no podían tener y que veían que todo el resto del mundo tenía. ¿Está bien? Y entonces eso implotó. ¿Se acuerdan cuando a los pocos años quisieron volver, que la gente se acostaba delante de los tanques? Está bien. Quiere decir que esa sociedad se vuelve opresiva. No porque sean malos los que lo pensaron, porque al final sustituimos a los partidos, que tienen muchos defectos, como decía Churchill, la democracia es el peor sistema después de todo lo demás. O sea, está lleno de defectos, pero los otros son peores soluciones. Sino que además va dando una sociedad donde usted mata el ánimo de la persona. A ver, en esa sociedad no hubiera habido Bill Gates. O sea, un muchacho con una hamburguesa que inventó cosas, o por lo menos copió bien. Y es un buen marketing. Entonces dice Ares, en una frase que creo que es el corazón de lo que quiere decir. ¿Cuál es el rol del Estado frente a la persona y la sociedad? Dice, el Estado, cuando la sociedad es primitiva o débil, igual que un padre o un buen tutor, debe intervenir. Pero al igual que un padre o un buen tutor, con su hijo, cuando le enseña a caminar y le toma las manos, ¿cuál es la idea del padre? Que toda la vida el chico queda agarrado de las manos, y si es grande todavía le pega las manos, no, vos tenés que... No, uno que decía, que aprenda a caminar y camine por sí solo. Esa idea del Estado, que no es un Estado presidente, pero tampoco es un Estado totalitario, ¿sí?, que va a donde se es débil, con la idea de que de retirarse prontamente fortaleciendo a la sociedad. No fortalecer el corporativismo del Estado a costa de la sociedad, pero tampoco abandonar las solas fuerzas y arreglar las fuerzas. Esa idea de la armonía es el corazón que explica, ilustra esa orientación. Por eso el vallismo no es socialdemocracia, aunque se parece mucho, porque comparten, llegan a soluciones muy parecidas, pero nace a partir del concepto de la libertad y va llegando a esta idea a través del krausismo, que, como decía hoy, es también al Valle de Argentina, que fue don Hipólito Yrigoyen, fue la misma matriz ideológica, y por eso nos encontramos bastante. También lo tuvo en España y alguna cosa menos. Yo siento entonces que a partir de rescatar estas ideas uno empieza a decir, bueno, son uno de los pilares, y ahora de repente podemos ver cómo lo podemos aplicar en nuestro presente y en nuestro futuro. Pero antes quisiera señalar otros pilares. Siempre se es injusto mencionando algunos solos nada más, pero yo señalaría a Brum como el ejemplo sempiterno de la defensa del Estado de Derecho y las instituciones. Es otro
de los grandes pilares, porque sin ellos no hay libertad y a la larga tampoco hay progreso social. Y rescataría a don Luis Valleverdes, no porque haya sido el primero ni el único que lo hizo, pero que centró su acción política en la defensa del trabajo nacional. Ese concepto que va, primero, que el trabajo en sí mismo es una gran escuela, el trabajo en sí mismo, en todas sus ópticas posibles, es la vía para mejorar en la sociedad. Decía Caravallo, en el partido no hay nadie más que nadie. Y ese sentimiento de igualdad, ese sentimiento que ilustra, que no está escrito en ningún lado, ese sentimiento que ilustra la vida. Sociedad con sentimiento de iguales. Propio de, somos todos hijos, nietos, tataranietos, inmigrantes, propio de la mentalidad del inmigrante. Hay que trabajar duro, mi hijo tiene que estudiar para progresar, y en base a ese esfuerzo todos podemos progresar y todos tenemos esa igualdad y queremos un Estado y queremos partidos políticos que nos aseguren esa igualdad de oportunidades y que la hagan posible, ¿verdad? No solo al más rápido, a todos, al más rápido y al más lento, que a todos nos den la oportunidad de llegar hasta donde nuestro ánimo y nuestro esfuerzo queramos llegar. Ese sentimiento de igualdad que lo he percibido siempre desde el primer día que entré a la casa del partido, siendo un botica, y siempre me llamó la atención que adentro de la casa del partido no había ni más grande ni más chico, por supuesto, todos respetábamos mucho a un gran líder y demás, pero en el trato y demás éramos todos iguales, y en la convención éramos todos convencionales, desde el viejo don José Valle Ordóñez, que se iba a sentar para escuchar los discursos, hasta el día de hoy. Entonces, porque no es solo con leyes que se construyen las naciones, se construye mucho más transmitiendo sentimientos y transmitiendo ideas. Ese sentimiento de sociedad de iguales, ese sentimiento que es una sociedad de iguales no porque aplastemos hacia abajo, sino porque tratamos de elevar a todos. No para emparejarnos con el peor, sino para tratar de subir a todos hasta donde quieran llegar. Porque eso a veces también es una decisión de vida. ¿Está bien? El asadito, el fin de semana, la casa propia, ese es el ideal del 99% de los uruguayos. Tampoco nadie necesita un millón de Mediterráneo para sentirse igual. Y bueno, entonces este conjunto de ideas, con esos pies de apoyos, a mí me parece que constituye un esquema que en la práctica política se le apuntó otro, que es el partido siente, lo ha sido y debe ser siempre más que el partido de la crítica, es el partido que le cuenta a la sociedad su sueño para los próximos 30 o 50 años. Toda la vida en el error, en el acierto, pero siempre nuestra función central en esta sociedad fue proponerle a la sociedad el camino al futuro. Y esa es tal vez la más hermosa de las funciones que ha tenido este partido. No tanto de gobernar, no tanto de tener muchos hombres y mujeres buenos que han hecho grandes cosas, sino siempre estar un paso adelante de su tiempo para mostrarle las alternativas a la sociedad. Y yo creo que ese es tal vez, que tampoco está escrito en ningún lado, ese sentimiento que yo quiero transmitir, esa voluntad de ignorar un poco a veces la guerrilla menor y sí de mostrar al país, vamos para allá, tenemos que ir para allá. Eso implica entender el mundo que vivimos, en el rumbo acordarnos de estos principios, porque la libertad es una flor que regarla todos los días. Los que somos más veteranos, que nos parece imposible que la Europa se pudiera perder y la vimos perder. Somos los más cuidadosos. Y porque construir una sociedad nunca es a través de eslóganes fáciles o soluciones rápidas. Da mucho trabajo. Pero para eso están los partidos. Primero para generar el entendimiento y la idea.
apliquemos esto hoy. No hay libertad, no hay sentimiento de libertad si usted tiene, por supuesto, un gobierno que no la cuida, o si usted no tiene seguridad individual. ¿Cómo se resuelve? Las soluciones siempre son complejas, pero lo bueno que tiene es que en esto el Uruguay no está adelante, así que puede copiar bien, puede copiar soluciones exitosas. Por acá pasó un criminólogo hace unos años y dijo, mire, el problema real no pasa tanto por el monto de la pena y seguir agregando años, sino cuál es la percepción que tiene el delincuente que lo van a aplicar. O sea, si usted tiene, como tenemos, el 80% de las rapiñas sin resolver, usted puede ponerle 500 años de cárcel, es lo mismo. La percepción del delincuente es que es casi impune. ¿Está bien? Si usted, en lugar de eso, dice, bueno, a ver, Londres y Nueva York están bastante peor, y están bastante mejor, ¿cómo hicieron? Y una la reunión una italiana, Giuliani, tolerancia cero y presencia. En Londres hay una camarita conectada directa en cada taxi, en cada ómnibus, en cada esquina, a la central de policía, y hay una respuesta rápida, para pescar usted infragante. Entonces, si usted está en esto, tiene la percepción que no es tan fácil. No es la camarita para después ver todo el desastre que usted hizo, no, es la camarita para pescarlo y bien usted salió. ¿Está bien? O sea que hay temas de gestión y demás, pero las soluciones siempre son mucho más complejas. A ver, está claro que en el Gran Montevideo requiere una reforma urbana. Montevideo tiene la misma población que en el censo del año 62. O sea que en 50 años la hemos estropeado bastante, pero seguimos siendo los mismos. El censo de un día. ¿No? El censo de un día. El censo de un día, exactamente. El censo de un día. ¿Qué ha pasado? Se ha vaciado el centro y se han generado un montón de barrios periféricos que carecen de servicios y últimamente carecen de ley. Donde seguramente el 98% de los que viven ahí son gente de trabajo, que son los que lo sufren mucho más que nosotros. ¿Qué es lo primero que hace un país cuando quiere arreglar esas cosas? Primero, generar un programa de vivienda popular para traer a la gente donde están los servicios. Educación. Primero, traer a la gente. ¿Está bien? Segundo, mientras la va trayendo, al primer lugar que usted tiene que ir a ayudar a la seguridad, justamente ahí. El día que esta sociedad toleró que no pueda entrar una ambulancia en Cerro Norte, que es un asentamiento que hicieron los militares para llevarse el barrio sur para allá, es una vergüenza. Y me consta, lo primero que me mandó el partido a hacer fue Cerro Norte, Casaballe y Casabón. Así que lo conozco, no me lo contó nadie. Y sé cómo es y sé cómo se emplea. Y sé que la mayoría de gente son de trabajo y que los primeros, porque no tienen la plata para pagar una seguridad privada, que sufren la inseguridad son los propios hospitales. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, me parece, si usted quiere defender la libertad del ciudadano, al primer lugar donde tiene que estar todo el día ahí con guardia a la vista, es donde las cosas están mal. Donde las cosas están mal. Y después tiene que hacer una reforma urbana, porque no hay nada más, porque digo, usted, al final, ¿qué ejemplo le deja a la nueva generación, a los chicos que nacen en estos barrios? Pues 40 semanas, con la falda del cerro. Y el ejemplo que el exitoso es el que anda a los 8 años con una pistola de cinto y va hacia la escuela. ¿Está bien? Y el día que usted decide que ahí, si no es con 70 coraceros, se arma guerra, si no entra, es el día que usted demostró que además les tiene miedo. Como sociedad de 3,5 millones de habitantes que no llegamos, y hace 40 años que estamos para llegar y no llegamos. Porque usted le diga, esto me pasó en la Ciudad de México que tiene 30 millones de habitantes, me pasó en el Estado de San Pablo que tiene 40 millones. Sí, capaz que no es fácil arreglar. Ahora, en un país de 3 millones y algo de habitantes. Entonces, yo me parece que no es un tema tanto de estigmatizar o no, o esto o el otro.
Y por supuesto que en educación hay que hacer lo que dice Ramos. 200 días de clase y doble turno, por supuesto. Pero por supuesto. Y desde los 3 años. Porque usted también los tiene que rescatar, no basta con estigmatizar. Usted tiene que evitar desde que nace una cosa. Después que tiene 16, 17, 18, le puede poner los años que quiera. No, se va empeorando, obviamente. Y lo va a tener que hacer igual, porque también si anda a los balazos usted no lo puede dejar suelto, pero es tarde. Te tiene que arrancar a los 3 años, mostrándole que hay otro camino. Cambiando el concepto. No es dándole un sueldo a los que no quiere ir a estudiar, o dándole un pase al que no asiste y no tiene ganas de estudiar. Los americanos, que fueron el ejemplo de Varela, de donde trajo la escuela pública, en aquel tiempo era la mejor escuela pública, hoy ya no lo son, pero igual está bastante mejor. Armaron un programa federal que tiene un hermoso nombre que se llama Ningún Niño Atrás, haciendo un juego de palabras con lo que como soldados es, no hay que dejar ningún compañero atrás. Ningún niño atrás, pero se basa exactamente en lo inverso. Se basa en un programa de ayuda federal que empieza, primero, los padres eligen la escuela. Segundo, controlamos por resultados a todas las escuelas del país de casi 300 millones de habitantes lo pueden hacer. ¿Está bien? Y los fondos federales van más o menos en función de lo que usted como maestro considere que esos chicos no aprenden. Tercero, si un chico empieza a rendir menos, la filosofía inversa del pase social. En ese caso, el padre tiene el derecho y obligación de elegir un tutor para que lo ponga a prueba. O sea, no es bajando a toda la clase a nivel de el que no tiene ganas de estudiar, que vamos a sacar el país adelante, sino subiendo, apoyando especialmente a quien va atrás. Digo, a ver. Hace 8 años que manejamos trabajo. Bueno, pero digo, yo creo que el partido tiene que plantear esas cosas. Hagamos ningún niño atrás en el Uruguay. Profundicemos. El gobierno estuvo bien. Yo me acuerdo de una charla como esta en el 2006, yo la terminé con una foto de Negroponte, que es ese profesor del MIT, que dijo one children, one laptop, un niño, un laptop. El gobierno adoptó esa idea, lo cual me parece muy bien. Creo que también para construir el país tenemos que asociar. Pero llegó hasta acá, llegó hasta donde le dejó el estamento de primaria. O sea, los chicos tienen el laptop. Pero no transformamos el sistema de enseñanza a partir de tener esa herramienta tan importante. Porque además empezaron por no darle una laptop 6 meses antes a la maestra. Porque la maestra vio como yo. Mi madre era maestra, mi tía también era maestra y mi hija también. Así que la maestra siempre tiene que saber más que el chiquilín. Mirá chiquilín, mirá Jorgito, esto es así. Ahora, si vos a la maestra no le enseñaste nada, no le diste un laptop y al otro día aparecen los chiquilines, que por supuesto 3 horas después lo arrugan. Es una cosa maravillosa, cómo se integra, y ahí empezamos mal. Pero es una herramienta fantástica. Lamentablemente el impulso que había de construir escuelas de tiempo completo se ha aflojado, ahora parece que se retomó de nuevo. Pero en cualquier caso son lentos. Pero si usted tiene a los chicos todos con una laptop, usted le pone a los que no tienen una conexión de internet, que Antel creo que se la da gratis a los privados, ¿no? A cualquiera uno lo va a pedir y demás cuesta 3 mangos, y usted con el Skype, no sé si porque los que tenemos a veces parientes afuera, es ese aparatito que usted en la laptop habla, conversa y no paga nada, está fantástico. Bueno, con el Skype, usted maestra se sienta de estar en su casa y hace el deber de dirigir lo que quiera hacer, hace la cuenta, la escuela de tiempo completo sin local. Lo intentan. Los japoneses, que empezaron mucho antes, porque al señor Negroponte no se le ocurrió solo, vio lo que hacían los japoneses hace 15 años, que ya no tienen ni cuaderno. Los chiquilines todos van, ¿no? Con una laptop un poquito más sofisticada, todo, pero los deberes los copian así por un USB. Le quiero aclarar que los yanquis están preocupados porque los japoneses sacan 4 veces más ingenieros que ellos.
no le quiero decir cuántas veces más ingeniero que nosotros sacamos, ¿no? Entonces, porque ese es el tema. O sea, hay muchas cosas buenas que se pueden hacer si nosotros nos basamos en los conceptos centrales. No hay nada más importante en la igualdad de oportunidades que educar bien. No hay nada más injusto que si usted puede pagar una escuela privada, que en mi época los que iban a la escuela privada era más que nada por problemas religiosos o porque querían aprender un idioma, pero por más nada, porque la percepción que teníamos que no era mejor. Es más, algunos que éramos medios politizados decíamos que era mejor la pública, pero hoy no es la percepción. Entonces a mí me parece que hay 3 o 4 ideas que no inventé ni ustedes ni yo, que están ahí, pero que el partido tiene que seguir planteando. Yo acompañé a la gente del grupo de educación que está trabajando en esto, tienen excelentes ideas y demás, pero digo, me parece que es una de las transformaciones y tal vez centrar nuestra acción política más que, por supuesto, siempre en política hay que decir, si esto está mal, pero centrarla en plantear esto hay que hacerlo. Hacer un aula virtual no cuesta nada. Cuesta regalarle a cada maestra una laptop más grande, más rápida que la de los gurises y darle 2 meses de clase y armar con, yo qué sé, con un parpichín, con cualquiera de esos, armar un programita para hacer, y usted tiene a 300.000 niños en complemento educativo, mientras en los próximos 32 años seguiremos haciendo los locales correspondientes para poder tenerlos a todos. ¿Está bien? Y son de esas cosas que me parece que podemos empujar en educación, en seguridad pública, que insisto, hay gente competente, y después, y ahí es otro de las cosas que podemos aprender de este concepto ideológico, y facilitar que las personas construyan su destino. Y eso se llama defender nuestro trabajo. Yo pienso que eso no solo habrá que tener una reforma de seguridad, una reforma educativa, sino también hay que hacer una reforma en el Estado. Que el partido se dio varios porrazos, pero lo intentó y avanzó. ¿Se acuerdan lo que era hace 20 años los teléfonos en el Uruguay? Que había que conseguir a un diputado amigo, a ver si en lugar de 20 años se la daban a los 10 años. Conseguir un borne. Y no hablemos de la cama de jubilaciones, que para conseguir una jubilación por recomendación 10 años también, sin recomendación nunca. Es decir que, a ver, no es que está todo quieto, se ha avanzado. ¿Es suficiente? No es insuficiente. ¿Y esa transformación del Estado en qué va? La primera cosa, austeridad. Llaneza republicana y austeridad. Han crecido las organizaciones, llámense agencias, llámense comisiones, no sé qué, como hongos. Hoy tenemos, bueno, mucho más funcional, no importa. Acá el concepto central es volver a insistir un Estado fuerte en planificación, del lado de burocracia. ¿Con qué sentido? Si el trabajo es la forma de progresar en la sociedad, no lo grabemos con impuestos. Si solo podemos crecer hacia afuera, no le cobremos impuestos a la galletita que hacemos acá y no le cobramos impuestos a la galletita brasilera que lo ven en el supermercado. Fantástico, hacemos protección al revés. ¿Está bien? Porque, no sé, por decir algo, en los últimos 10, 12 años, sobre el trabajo, el IRPF, más el FONASA, más el fondo de no sé qué, más el Montepío. ¿Cuánto se lleva el Estado? Entonces la primera política social es un trabajo digno, para lo cual hay que preparar a la gente, un trabajo digno para lo cual el país tiene que poder competir. Y si usted lo que quiere más es que haya trabajo, es a lo que menos le tiene que poner impuestos. ¿Está bien? El impuesto siempre tiene un efecto negativo. Está claro, el impuesto siempre hay que poner porque hay que pagar la cuenta general de la tesorería, pero cuando usted elige, trate de poner lo menos posible al trabajo, que es lo que usted quiere que haya más, y porque además es el ingreso de las familias.
Mucha gente ha dicho, me ha parado y me ha dicho, pero Alejandro, ¿qué pasa? Porque entonces el gobierno dice que el salario ha crecido, y es cierto, ha crecido, pero no me rinde. Y no te rinde porque además de crecer también crecieron los impuestos que te cobran, pero además creció otra cosa. Yo hablaba con la periodista recién, creció el interés que le cobran la gente. En este país la inflación anda 7-8%, no más. Sí. ¿Cuál es la tasa que cobra los bancos al consumo? Entre 60 y 90%. Vean en su tarjeta, en su préstamo personal. O sea, entre 8 y 10 veces la inflación. Entonces, en nuestro concepto, hay que hacer como hizo Carter cuando fue gobernador. Le dijo, vamos a hacer presupuesto cero. O sea, vamos a hacer de cuenta que partimos de cero a ver qué necesitamos de verdad y qué no de esta burocracia. ¿Está bien? Eso no solo vale para el Estado, porque queremos proteger a quién, al público, al consumidor. Pero eso también vale para los privados. En este país hay un monopolio en la cebada. Y en la cerveza, no me duele en prenda, soy asténico. No me estoy quejando. Pero a partir que se hizo su monopolio. ¿Cómo? La malta Sí. No, pero está bien. Digo, no es que me queje que la cerveza subió. Ahora, si quieren saber, subió en términos reales el 40% más que otras bebidas. Porque hay un monopolio brasileño. En la carne, ya compraron la mitad de los frigoríficos. Por suerte vino ese señor inglés, que no sé si, no sé quién lo aconsejó, pero bendito sea, que hizo un precioso frigorífico acá cerquita de algo, ¿no? Pero bueno, es el primero que se construyó en 50 años, por suerte. Pero digo, quiere decir que la actitud del Estado no solo debe ser revisar cuándo un monopolio propio merece la pena. Y ahí vamos a las raíces que vimos hoy. Yo estoy claro que Luis Valleverri como diputado, en la ley de la ANCAD del año 31, donde el mercado estaba monopolizado por las 7 hermanas, que ponían y sacaban gobiernos, sobre todo donde había petróleo, acá no, porque no les importaba. Si usted quiere hacer una compañía petrolera, no tiene otro remedio que decretar el monopolio, porque no tiene ni capital ni mercado. Ahora, 100 años después, usted le prohíbe a sus propios ciudadanos que le compren a alguien distinto, o le prohíbe que se conecten a internet de otra manera. Entonces nos confundimos. El Estado hace las cosas a favor de su gente, por lo tanto tiene que ser excepcional el caso en que le prohíba a su propio pueblo que haga algo. Si es una circunstancia excepcional, algo nuevo, fue una manera, no había flujo de capitales en aquella época, estamos hablando del 31, la otra gran crisis, no, la última es la del 2008, la otra fue la del 29. Si usted en el 31, donde no hay capitales, quiere ser una petrolera, y no hay otra. Valle lo pensó no seguro, pero al final aceptó que era una competencia abundante, no loca, pero abundante. Entonces quiere decir que lo primero que uno tiene que decir, bueno, los monopolios del Estado, los pocos que quedan, yo tengo que analizar si vale la pena. Y en la mayoría no parece. Y usted ve que cuando el Estado se ve obligado a competir, le pasa lo mismo que a la Conaprole. La Conaprole era horrorosa. Venía en aquella botella de vidrio con la chapita de aluminio. Tenía monopolio a Abasto de Montevideo. Cuando se lo sacaron, hoy es el segundo portador del país. La obligaron a competir de una manera razonable. La ANTEL tiene casi la mayoría, tiene un tercio mayor en la telefonía móvil. Ahora, ¿se imaginan si hubiera tenido monopolio si íbamos a tener esta cantidad de servicios? Entonces son de esas cosas que uno dice, ¿y el Banco de Seguros? Un gobierno vallista le dio monopolio cuasi de algunas cosas y un gobierno vallista o voto vallista se lo sacaron a la mejor. ¿Se acuerdan lo que era hacer un reclamo en automóviles? Horroroso, ¿no? Bueno, ahora no sé cómo está, pero bastante mejor que antes está. ¿Por qué? Porque lo quita. O sea que acá el centro es proteger al ciudadano, como ciudadano y como consumidor. Entonces, si usted tiene el Banco de la República, que es propiedad de todos los uruguayos, mándelo a liderar la baja de tasas. No se puede sacar una ley diciendo la tasa baja porque no funciona. Un amigo me lo explicó una vez.
fantástico. Vos viste lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Viste el poder que tenían Stalin y Hitler, ¿no? Ni ellos pudieron impedir el mercado negro. Así que está claro que no hay forma de decretar las cosas. Pero sí se puede incidir con inteligencia. Si usted tiene un banco que tiene el 50% del mercado y está rico, y usted hace 10 años como contribuyente lo salvó, lo menos que le puede pedir es que se vaya a bajar el mercado. ¿Cómo? Pidiendo menos tasa. Yo creo que el concepto ciudadano, consumidor, consumidora, es un centro de que nos tiene que guiar en las propuestas. Yo siento entonces que hay muchas cosas donde podemos aplicar estos conceptos, pero sin olvidarnos dónde es el límite. El límite son ustedes. La posibilidad que fortalezcan su familia, lleguen a ese pasar uruguayo que es nuestro ideal básico de vida. El vallismo siempre fue partido de clases medias, de inmigrantes y de clases medias. De ahí se nutrió y tomó sus ideales. Aquello, y por eso no es un partido asistencialista. Es un partido que protege el riesgo social. Es un partido que protege el riesgo social, que cree que la talla de una sociedad no la dan sus ejércitos, sino cómo tratan a los más débiles. Que en general son los abuelos. El escudo de los débiles. El escudo de los débiles. Que en general son los niños y los abuelos. Y por eso, ayer, hoy y mañana, armamos el sistema que cubre un riesgo que todos seguro que llegamos, que es la vejez o la invalidez. Y por eso armamos el sistema de asignaciones, que es tan bueno que ahora todos quieren ser el padre, no se preocupen. Ya lo dijo Sun Tzu, ¿no? La victoria tiene 100 padres, la derrota huérfanas. Mejor, es fantástico, es bueno que es eso. Pero no esa cosa que muchas veces en los estados caen de hacer asistencialismo, que es algo así como el que podría, a veces hasta con ayuda, pero podría avanzar en la vida, en el trabajo, en lo que sea, te mando una tarjeta o te doy plata para que te quedes ahí y de tu suerte, para no hablar de Uruguay, los 4 millones de jefes de familia con el plan ese, que entonces reparten las tarjetas, los punteros, como le llaman allá, los secretarios de los cruces, como le decimos acá, que reparten la tarjetita y en función de eso el gobierno tiene un apoyo, las camisas rojas allá en Venezuela, que con la cuenta del petróleo da para... Y perdona, este es un gobierno que también le molesta lo que es formar una familia. Tú vas a cualquier lugar de lo que es del Estado, que yo tengo hijos jóvenes, y todo es para mujeres con hijos. Ajá. Mujeres con hijos solo. Si tú no sos una mujer con hijos, con 4 hijos y sola tenés un hombre al lado, ya no tenés una vivienda digna. Y no vamos a llamar digna, ¿no? Esa viviendita que da. Este es el gobierno del amigo del pobre, del amigo del trabajador. Esos son los líos cuando la sociedad se vuelve tan débil que es el Estado y quien lo gobierna de turno el que decide nuestras vidas. Por eso siempre nosotros fuimos partidarios de mostrar el cambio. Usted quiere su casa, hagamos un plan para que usted pueda acceder a una cuota chica. Y si hay que subsidiar la cuota, lo haremos. Pero decida usted dónde quiere vivir. ¿Está bien? Claro, si yo no le doy nada, usted termina en 40 semanas. Así le si yo lo ayudo, usted termina en la Aguada, que está vacía. Por decir, el reducto, donde usted quiera. ¿Sí? Que tiene saneamiento como para... y tiene escuelas vacías. Y no hay nada más igualitario que la túnica blanca. ¿Sí? Si el señor y la señora, que son trabajadores pero no consiguieron vivienda, terminan allá, su hijo va a ir a una escuela que ya los más... cosas sencillas. ¿Cómo eligen los cargos los profesores y las maestras? Los mejores, primero. ¿Y usted qué elige? ¿Positos o el gorro? Que salió primero, ¿no? Entonces usted le tiene que pagar el doble que vaya al gorro. Siempre los mejores van a querer ir al gorro, no todos, pero unos cuantos si le pagan el doble y demás. Es decir, sensatez, ganas de hacer las cosas y el centro de que
Y llaneza republicana. Usted no, cuando le toca gobernar, no es un mandar más, sino que es el ciudadano con más obligaciones. Y eso viene de nuestra tradición, la tradición de nuestros amigos blancos también. Herrera andaba con el coche del Ford del 38 y rezongaba a los diputados que se compraban, se le escondía a los que compraban los autos baratos, ¿verdad? Es decir, que esa llaneza, esa austeridad en el manejo de la cosa pública, tampoco está en los libros de teoría, pero son de las prácticas políticas mejores de este país que hay que mantener, rescatar e impulsar. Es decir, un Estado austero, una sociedad pobre. Apoyemos a los mandos medios. Yo vi el otro día como se fueron los directores divinos de liceos, de los más afligidos. No todo está perdido. Hay muchos más uruguayos y uruguayos de lo que uno cree, aún de otras tiendas, que tienen claro que el camino que hay que hacer. Queda mucho trabajo, no es, mira, acá tengo la fórmula mágica, vóteme, y al otro día está todo arreglado. No, va a dar un trabajo terrible, pero lo primero es la batalla de las ideas. La primero es convencer con ideas claras. Convencer con ideas claras. Eso va a cuidar las instituciones y nos va a dar un país mejor. Estar dispuesto a reconocer los errores. Entre todos votamos el Código del Niño allá en el 2004. Tiene razón el fiscal Subiría, la parte represiva actual es para Noruega y para Suecia. Pero nuestra realidad nos equivocamos. Creo, cuando digo nos equivocamos con todo el sistema político. Porque ahí nadie dijo que no. Política García Pinto, García Costa, perdón. Y demás. Yo creo que... ¿Cómo? Cortito, Enrique. Con mucho gusto. Le pido disculpas. No, por favor. Pero estamos en un departamento generador de proteínas animales y vegetales. Sí, señor. Paysandú, coman Río Negro, coman ustedes. Sí, señor. Usted tocó un tema de mucha sensibilidad, ¿cuál es la repartición de los bienes? No lo conteste ahora, pero cuando sea presidente, que no lo dudo, téngalo presente. La gran obra de don Pepe Valle, que trabajó por gente que produce ese tipo de alimentación. Sí, señor. Como trabajó con la creación del Instituto de Colonización, la ley 11.029, don Luis Valle. Sí, señor. Entonces, yo, como modesto profesional que trabajo o trabajé en el medio rural, veo con tristeza, con melancolía, porque soy producto de arrieros y de coperos, gente con capacidad intelectual, que sus genes de sus ancestros han heredado inteligencia, no tienen, después de cierta edad, la oportunidad de tener una parcela de 200 o de 150 hectáreas. Entonces, ese tema se lo dejo para usted, reitero, cuando esté en otro lugar para solucionarlo. Tenemos gente trabajadora, gente con ansia de trabajar la tierra, pero está muy mal dividida la parte esa. No quiero entrar en detalle. Y perdonen que lo haya distraído su tiempo. No, al contrario, pero creo ha sido un honor. Una materia que reitero, cuando usted sea presidente, diga la presión que para los que quieren trabajar. Tenemos un ministro de ganadería ahí también. Mire, Jorge Valle, que a veces uno tiene diferencias políticas con él, pero nadie puede negarle su talento, ¿no? Dijo alguna vez, algunos ya lo habrán oído, así que me disculpe, ¿no? Que debíamos a Hernán y a la ganadería y a los Kirchner a la agricultura, ¿no? O sea que, como el uruguayo es inteligente, y como tenemos buenos precios internacionales, por suerte, y sobre todo tenemos 400 millones más de chinos comiendo,
todavía faltan 800 millones más que están presos en sus granjas, que le piden autorización al Estado para poder salir, si es que se la da o no, de su granja y pueden tener un hijo. ¿Está bien? O sea que cuando avancen un poquito más, es decir, el tema de los alimentos en el mundo es un tema enorme. El Uruguay es una bendición, es un gran productor de alimentos, y está claro que la preocupación que todos sentimos es que, si bien hemos avanzado en la agricultura como pocas veces, en parte porque hubo políticas de largo plazo. Y voy a ir cerrando medio con él. Políticas de largo plazo. Y vamos a ir los ejemplos. Este país tiene hoy madera, porque no tenía. Te veo lo que es el bosque autóctono, ¿no? Acá hubo una ley forestal, en las cuales intervinieron activamente Pedrito Bonino y otra gente más en el año 87. Hoy es uno de los principales rubros de exportación y demás. La vitivinicultura, como hasta no puedo juzgar, pero dicen que el vino que teníamos era espantoso. Mi hermano, que como vive en Italia, le gusta el buen vino y sabe de buen vino, ¿no? Dice que es una maravilla, ¿no? Que es una de las pocas cosas que nos sirvió haber ayudado a Francia en la guerra. Me parece que ahora tiene amnesia, bueno, esa cosa sí la sepa, así que no vale la pena, ¿no? Nos dio el derecho a tener el TANAC y a usar la marca geográfica Cognac. Porque le perdonaron la deuda hasta hoy. Los uruguayos somos macanudos, ¿no? A los ingleses nos tratamos un poco peor, pero nos clavaron, nos metieron en el ferrocarril ya al fin de su vida. No un ferrocarril nuevo, sino uno que ya estaba medio mal. Y es evidente que este gran desarrollo todos sentimos que no ha sido seguido todo como desearíamos de más gente en el campo. ¿Está bien? Ese es un tema que yo no sé cómo se resuelve bien, ¿sí? Porque creo que hay que trabajarlo, porque no es simplemente hagamos una reforma agraria o démosla. No, es mucho más complicado que eso. Que hay que empezar primero por enseñar las cosas que sirven para el campo y llevarles todas las comodidades de la ciudad al campo, cosa que se empieza a hacer. Acá en este país hubo vastos planes de electrificación y de caminaría rural que se hicieron, que hay que seguirlos haciendo. Y las comunicaciones y la internet son cosas que van ayudando, pero usted puso un punto y para eso sirve esta reunión, pero lo que hemos hecho no alcanza. Todos sentimos, tanto los que quisieran estar o estar vinculados, que no han encontrado el mecanismo, y por el otro lado, los que sí están, se quejan que no hay suficientes personas o que les cuesta encontrar personas. O sea que ese es un asunto, cómo logramos hacer que las personas en alguna forma de subdivisión se puedan afincar más con cariño y sus hijos lo puedan seguir, y al mismo tiempo mantener los métodos modernos de producción que han cambiado la cabeza, y entonces ya no estamos que yo tengo que producir porque mi padre o mi abuelo producían y sabré o no sabré, sino que acá, si no sé, lo arriesgo y viene o subcontrato a estos que plantan, a estos que levantan la cosecha y estos que no sé qué, que son compañías que van funcionando, porque eso introdujo la visión de que el campo, además de ser la patria, es también una empresa. ¿Está bien? Y yo no tengo por qué tener, si tengo 100 hectáreas, no tengo por qué tener una gigantesca cosechadora eficiente, ni tengo por qué tener esto, sino que, y tampoco a que me la regalen, igual que la tengo todo el año parado y tengo que aprender cómo funciona bien, y el GPS cómo que funciona. Mejor que venga un señor, me cobra algo y lo mando a hacer y yo sigo en esa vinculación. Te dejo por acá. Digo, creo que es agregue entonces a las reformas que fuimos contando que hay que hacer algo al respecto. Y hablando entonces, y terminando, yo creo que uno de los papeles del partido y del Estado es generar las políticas de largo plazo. Ejemplos de políticas de largo plazo, bueno, mencionamos algunas: la ley forestal, la vitivinicultura, la política de puertos, las AFAP, que ahora requiere una segunda reforma, que es que metan más plata en la actividad real. Lo único que hacen es comprar bolas.
mientras las AFAP chilenas meten plata en la tierra. Capaz que en el campo. Y capaz que una se arregla con la otra. Son dueños de las forestales de allá de Rivera, en Tacuarembó, las AFAP chilenas. Sí, sí. Y acá el 96% de los fondos de las AFAP está en papel electrónico. Así que si hubiéramos desfolteado, los primeros perjudicados serán los trabajadores de Uruguay. Como quería Tabaré Vázquez. Y ese desafío de generar política de largo plazo, digo, los puertos, ahora todo el mundo está encantado, ahora quiere hacer la segunda de contenedores, pero no le fue bien. Pero bueno, pero no hay que fijarse en eso, hay que soñar para adelante, ¿verdad? Entonces uno tiene que decir, bueno, tengo que construir la infraestructura que ayude a ese afincamiento del campo, que saque la producción y que nos ponga la cabeza otra vez más de los próximos 30 años. En infraestructura es fácil hablarlo porque usted no construye nada si no lo planifica con ese horizonte, de 30 a 50 años. ¿Sí? Todavía tenemos saneamiento Arteaga-Montevideo que fue hecho hace 112 años. ¿No? Así que estas cosas son así. Tengo que generar una transformación del Estado, una reforma del Estado, una reforma de la seguridad pública, una reforma de la educación, y tengo que generar también una, no sé si una reforma, pero tengo que poner adelante de todo que el norte del país es defender su trabajo, y que es a través de esa defensa que necesito una reforma tributaria para, no para protegerme, sino para ser justo con el trabajo nacional. Si hago la reforma del Estado exitosa, voy a cobrar además menos impuestos, necesito menos plata, porque la uso mejor y más inteligentemente y se me esparrama menos en las burocracias por ahí. ¿Está bien? Asunto que no es fácil, pero justamente por eso el partido que ha sido siempre quien ha propuesto el país rumbo es tal vez el que tiene la fuerza de espíritu para conducir a la nación en una transformación de ese Estado que tanto tiene la impronta nuestra en su construcción, y que ese nuevo norte, un Estado de repente mucho más adelante, mucho más en protección del usuario, mucho más enfocado no en lo que dice la burocracia, el sindicato y tal, sino en lo que dicen los que no tienen voz, que es el 99% del resto de la población. Incluido el sindicalista en el lugar donde no es sindicalista, pero resulta que es usuario, ¿no? Y lo ve, digo, a ver, y por eso me ha parecido absolutamente positivo que lejos de los tiempos electorales el partido haya encarado esta gestión, esta manera de acercarnos todos, porque además me parece que mucho antes que pedirle el voto a la gente hay que contarle cuál es nuestro camino. No se vota en contra de, sino que hay que convencer. Y al final del camino, ¿cuál es nuestro sueño? Una sociedad libre, un mandado para los legisladores. Holanda acaba de decretar, sacar una ley para proteger la libertad y la neutralidad de Internet. Chile hizo algo, ¿saben por qué? Porque a todos los consentimientos depósitos en este mundo, que son muchos, la única cosa que no han podido controlar todavía es la Internet, pero ya lo van a procurar. Muy bien. Ya está presentado, si lo problema. Entonces hay que sacarlo. Hay que hacerle más lío. Y los otros que joroban con estas cosas son naturalmente las transnacionales con los derechos de autor. Entonces ese es un lindo desafío y es una fuente inagotable de libertad, lo cual aumenta el desafío en sostener los valores al educar, los valores en la familia, porque la contrapartida de la libertad es que cada vez tenemos que ser más sólidos en nuestras convicciones y nuestros valores. ¿Sí?
Y entonces el desafío de cada uno de nosotros, como padres, como hermanos, como tíos, como quienes van a hacer política, que no solo en la escuela te pasa el problema, sino que es en nuestra propia casa. Y volver otra vez a hacerle sentir a la gente los valores de la familia, que es la unidad central del desarrollo humano, donde se conforman de verdad los valores profundos del ser humano. Mucho antes que en un pupitre, mucho antes, los valores de libertad respetando la opinión de los demás. Esa frase media que se la adjudica a Voltaire, pero en realidad parece que está en el Capitolio americano: en nada estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero estoy dispuesto a morir para que lo puedas decir. Eso es tolerancia. Eso es tolerancia, de corazón. Eso es la tolerancia que, unida a la austeridad, es ese ideal de presidentes uruguayos que tenemos, que son los que iban caminando, ¿no?, o acompañados por un gordito chofer en los peores momentos, y demás, como toda protección. Esa idea del sentimiento de iguales, y que eso se puede hacer en una sociedad, solo se puede hacer en una sociedad con valores. Y mientras más sentimos que en parte de esta sociedad se nos está cayendo este esquema, es donde más tenemos que ir todos a apoyarnos. Y tenemos que desarmar esas especies de círculos viciosos de cada vez peor. Por eso digo, la reforma urbana no es para ahorrar ómnibus, que se va a ahorrar, ni para ahorrar saneamiento, que se va a ahorrar. No, es para aceptarlos en la misma forma. ¿Sí? Y para que no haya más guaridas para los que se portan mal. Y a eso mándelo, o hacer el servicio militar obligatorio, a labrar la tierra, para que aprendan también de esa manera. Y que no lo inventé yo. Vean el código de línea que estaba hasta hace poco, y una de las facultades del juez era mandarlo, pero no pensando en el chico de 16, 17, 18, no, pensando en el que uno ya ve que empieza mal. Y si la escuela no podía, bueno, vaya a algún lugar donde tenga un poquito más, ¿no? Está, porque son también nuestro patrimonio. Y la actuación tardía es como un cáncer tardía. Si usted lo agarra tarde, ¿vio? Está bien. Ya está. Sí. Por supuesto, no habrá más remedio que hacerlo igual. ¿Sí? Si se porta mal a los 16 o a los 18, habrá que penarlo. Pero lo inteligente es agarrarlo a los 8. Cuando empiezan las cosas. Y cambiar el ambiente. Y también mostrar que el Estado protege esos valores. Así que en primer lugar, mientras no los pueda llevar al centro, donde tiene que haber un policía en cada esquina, es ahí donde está peor. Es ahí donde está peor. Para mostrarle que la sociedad es otra cosa. Y junto con el policía habrá que llevar a los mejores maestros, para mostrarles también que la sociedad les abre un camino de alternativa, de progreso. Y habrá que darles becas de trabajo, no plata para que no trabajen. Muchos desafíos. Sí. Antes que nada quería, agradecer a Alejandro. La verdad que la charla realmente ha sido fenomenal. Nos vamos súper contentos. Podemos contarles a nuestras familias, a nuestros amigos de lo que hemos vivido acá. Sinceramente, para mí, lo que me toca en lo personal ha sido realmente inolvidable. Así que el agradecimiento a Alejandro por haber aceptado esta invitación del Congreso Ideológico. Y ahora, para finalizar, y antes también destacar y agradecer la presencia del miembro de la Comisión Especial, Daniel Micheli, y del prosecretario general del partido, Max Aponicki, que también vino a acompañarnos el día de hoy. También me he olvidado de nombrar a Jorge Castillo, que también nos acompaña, así que muchas gracias, Jorge. Y para finalizar le vamos a pedir, si quieren hacer algunas preguntas, que sean, por favor, cortas. Le vamos a pedir la señora ya quería intervenir, y que sea sobre la charla de hoy de Alejandro, sí. sobre el objeto de la charla de Alejandro. ¿Tá?
Ella quería hablar. Yo solamente quería hacer, no sé si es una pregunta, no sé cómo plantearlo. Tal vez en el momento de hacerlo no. Tal vez en el momento de hacerlo sí sea una pregunta. ¿Cómo se puede conducir a esta edad, tal vez un poquito antes también, con la falta de trabajo que hay? No estoy hablando solamente de la ciudad de San José, sino también a todo el mundo. Cuando a uno lo dejan sin trabajo, supongamos a los 49 años, se escucha perfectamente. No, muy cerca del clima. A los 49 años aproximadamente, o 45, no importa, aproximadamente por ahí. Entonces, ¿cómo se vuelven a tomar las riendas para poder mantener una familia? Para poder mantener a sus hijos, si los hay o si no los hay, para poder mantener una vida simplemente digna. No creo que pase por más nada del otro mundo, simplemente con ese asadito de los fines de semana y nada más que eso. ¿Cómo la remamos? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente eso, nada más y gracias. Como estoy de este lado del mostrador, o sea, los que ya tenemos algunos añitos, me llega la pregunta. Yo no tengo otra explicación que darle que hay que defender nuestro trabajo. A ver, si usted tiene poco trabajo en el Uruguay, un día le prorroga el seguro de desempleo a la fábrica tal, y al otro día, bueno, si tiene más de 49, porque me lo plantearon un grupo, entonces no, mire. Usted lo que tiene que hacer es de que no se dé abasto para el trabajo. El Uruguay está en condiciones de no dar abasto con su trabajo. Si se maneja cuidando la confiabilidad que tanto nos costó a los uruguayos mantener. Marcando una muralla china con los vecinos, que no nos mezclen, aliviando los tributos y saliendo a seguir haciendo lo que un montón de uruguayos, que nadie les da un premio el día del Banco República y demás, pero que no se sabe qué, de a $500.000, de $1 millón, y le venden al resto. Eso de repente no es la solución para mi trabajo, ¿está bien? Pero si la economía y la gente trabaja, genera demandas de servicios. Entonces, como me dijo una vez que se había cerrado una pesquera allá en Rocha, en el puerto de La Paloma, dice, no son solo los 300, 400 señoras que trabajaban ahí, son todos los demás, el kiosquero, el panadero, hasta el escribano del pueblo, la sufrimos todos. Es así. Entonces, a ver, cuando uno sueña un destino, por eso pone por delante el trabajo de la gente. Porque si no, va a ser, ni va a resolver el problema, y va a ser profundamente injusto. Porque entonces al que logró oír que se quejaba, le va a buscar algunas parches que tampoco le va a resolver la vida, porque si su actividad murió porque el vidrio, resulta que la energía en el Uruguay es carísima y el Estado paga, cobra impuestos muy grandes, entonces al final viene todo el vidrio importado, voy a poner un ejemplo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se arregla? ¿Le seguimos postergando el seguro de desempleo a los señores y señoras de trabajo? No, se arregla dando energía más barata y sacando impuestos al trabajo y saliendo a pelear mercado. Está bien, vos querés vender transistores, bueno, yo quiero vender vidrio. ¿Está bien? A Argentina, por cada dólar que le vendíamos, le compramos 4 dólares. ¿Se arregla gritando? No. Ahora, tampoco se arregla dejándola pasar. Claro, no puedo estar así. Yo le voy a contar una experiencia. Una vuelta pide hablar el subsecretario de Asuntos Periféricos del Occidente norteamericano, yo era senador. ¿Qué diablos cargado? Cae, yo estaba totalmente en contra de la ley de derechos de autor, ¿no? Porque veía que de otra manera dijera Valle, no sacan la plata como unos tontos. Igual. Entonces viene y dice, yo vengo a hablar porque yo sé que usted está en contra del artículo 3º, inciso 2 del proyecto de ley. Le digo, mire, lo felicito. Ojalá mi servicio exterior defendiera el trabajo de otra gente como usted. Por supuesto que sigo exactamente las mismas, pero realmente lo felicito que su servicio exterior venga al Uruguay, al despacho de un triste senador,
para defender los intereses de su país. Por supuesto se fue con las manos vacías, pero le quiero poner ese ejemplo que un país del tamaño de Estados Unidos venía al despacho un triste senador en el Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, para defender lo que ellos eran sus intereses. Bueno, mire, ¿sabe qué? La manera de defendernos es un mundo abierto y competitivo. Y cuando el mundo deja de ser abierto y competitivo, tú des, decían los peruanos. Doy para que tú des. Y si tú no das, yo tampoco. Ese triste Sí, no, senador como de es. ministros nos sacó de la crisis. Quiero hacer una La pregunta. señora estaba... Señora. Bueno, Perdón, señor. No sé. la señora después el señor Dávila. Yo me cohibí un poco. No se preocupe. Si No, no, le sin micrófono, la oigo. por lo que he escuchado, los problemas los conoce muy bien, tiene las soluciones. Y le pregunto, no sé si me va a querer contestar, ¿hasta dónde está dispuesto a ser el uno de nuestro país? Ah, bueno. Ah, bueno. Ganás un auto si la contestás. Yo le quiero decir una cosa de corazón, porque acá somos todos iguales y todos amigos. Yo nunca soñé que iba a ser político. Un abogado, un profesor, un padre de 3 hijos. Acá un golpe de Estado. Y en el año 80 el partido hizo la primera reunión allá en el Cine Cordón, donde nadie me conocía, fui porque sentí que había que estar y que había que ayudar a salir como uno más. Y ahí empezó y terminé donde terminé, medio sin darme cuenta cómo. No me arrepiento de nada porque creo que había que dar la mano y que creo que así como la democracia la base es la rotación de los partidos, dentro de los partidos tiene que haber rotación de personas. Y creo que hay nuevas generaciones. Yo cuando empecé a hacer esto tenía 30. Julio María fue presidente de la primera vez con 50. 48. El Cumbi también andaba por ahí. Bueno, yo ya estoy en los 60. ¿Sabe qué? Mire, en la antigua Roma, adelante iban los más jóvenes. Y los viejos eran por si las cosas se complicaban, iban atrás. Yo creo que ese es ese rol, que colaborar con las ideas, apoyarlos y darle el papel a la sangre nueva, que hay mucha y buena, por suerte, en el partido. Sí, bueno, que hablar que lo primero es felicitarlo a Alejandro y la exposición que nos ha dedicado, ¿verdad? Y las palabras son para tratar de encomendarle una tarea al trabajo y al ejecutivo todo, departamental. No sé si es posible, si quedó grabada la conferencia, pero como colorado no me gusta ser egoísta. Y no me gustaría que quedásemos las personas que estamos acá embuidos de toda esta riqueza conceptual que más que un marco ideológico ha sido una definición ideológica, y se pudiese hacer un extracto y un repartido generoso para que tanta gente que está queriendo escuchar conceptos tan claros puedan hacerlo, que es lo que hoy está faltando en el país. Hoy hay mucha cháchara y muy pocos conceptos básicos y muy poco de nuestra rica historia y muy poco de amalgamar las dos cosas, nuestra rica historia y un futuro promisorio como el que nos ha ilustrado Chugar. Muchas gracias y dejo esa idea. Bueno, la Secretaría Técnica está grabando ahí el video. Un aplauso y lo va a leer ahí. Y lo va a leer todo ahí. Y Diego Peña está grabando para el Ejecutivo que sí, que queremos hacer una repartida.
Vamos a pedirle al No, lo que le vamos a pedir al Liber es la posibilidad de subirlo a internet, a la página del partido. Todos ustedes lo puedan descargar. Y está Nicolás Ortiz, que es el prosecretario de Comunicaciones. Así que Nico también te pedimos, si es posible. Y algo masivo, ¿no? Podría, digo, de repente editarse en un periódico local, que se adjunto al periódico salga repartido, que llegue. Como una separata. Como una separata. Es algo que llegue, que llegue. Una idea que podemos discutir dentro de la comisión. Muy bien. Estaba él y cerramos con él. Me voy a presentar, me comprende las generales de la ley. Soy Marcos Achugarri, hermano de Alejandro. Es el más inteligente de la familia. Como dijo la señora, yo no sé si ni tanto ni tampoco. Yo creo que a Alejandro no le importan los lugares. Lo que sí creo, como hermano de él, que lo adoro y hemos compartido toda la vida, que es un desperdicio tenerlo en casa. Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego allá atrás Anito y cerramos. Y las fotos las ven en el ojo del ciudadano, todo. Bien, vamos a hacer. Vos también viniste, muchas gracias. Jorge Latón. Bueno, antes que nada agradecer la presencia de los integrantes de la comisión de la Secretaría Técnica número 1, que creo que es la matriz de todo este congreso ideológico del Partido Colorado. Y agradecer fundamentalmente la clase de historia de país y de nación que hoy hemos escuchado de parte del ex senador y ministro Alejandro Achugarri, que nos hace sentir sumamente orgullosos de ser lo que somos, sobre todas las cosas uruguayos. Por sobre todas las cosas uruguayos y vallistas. El vallismo no es una filosofía pura y exclusiva de los colorados. El vallismo es la filosofía del uruguayo. El vallismo es la sangre del uruguayo. Y cuando oía la palabra de Alejandro Achugarri, era como si me escuchara hacia mis adentros. Era como si escuchara a mi padre. Era como si escuchara a mis amigos. Era como si escuchara a la gente que todos los días reclama cosas. ¿Cuántas veces oímos nosotros antes de este gobierno que hoy conduce la nación, o mal conduce la nación, de parte de sus legisladores y sus dirigentes, decir, se pasaron más de 100 años gobernando y qué fue lo que hicieron? Y resulta que la voz de locución de este gobierno, que lo tuvieron que traer del otro lado del charco, porque hace más de 30 años que se fue Víctor Hugo Morales, el año pasado en la oportunidad de festejar los 200 años de la revolución, del comienzo de la revolución, relataba el Estado vallista, lo que había construido en esta nación, que hoy tiene plena y absoluta vigencia y que se puede seguir proyectando hacia el futuro. ANCAP, Banco República, Banco Hipotecario, todas las instituciones del Estado, cosas que hoy ellos mismos están utilizando y que les ha servido. Tanto criticaron la Torre de Antel, que dijeron que iban a alquilarla, que iban a venderla. Hoy prácticamente es el símbolo del Estado uruguayo, con sus 170 metros de altura. Entonces, yo simplemente, para terminar... Una pregunta, Alejandro. Sí, simplemente para terminar quería decir, y la pregunta ya se la hicieron, creo que la señora fue directamente al área y pegó la patada. Creo que esa la pregunta se la hizo ya la señora muy concretamente. Simplemente para decir de que hoy ni más ni menos esta filmación y esta grabación y esta charla ha de ser quizás por ahí el comienzo de una nueva era. Una nueva era en un siglo XXI que seguramente disparará otro futuro y no el que pretende este gobierno que tenemos hoy. Gracias. Solo quiero responder un segundito, no me corresponde, pero igual. El señor dijo vallismo hay en todo el país, pero se vota solo dentro del Partido Colorado. Bueno, y yo para dejar con más ganas a Alejandro, que sea el uno del Partido Colorado, le quiero decir que hoy vino a acompañarlo una del Partido Nacional. Muy bien. Bienvenida. Bienvenida.
Preguntar a Alejandro y cerramos. Bueno, primero que todo, agradecerte, Conrado, porque creo que estas instancias las logras tú. Así como decía Alejandro, de la juventud y de las ganas y bueno, del cariño y el amor que le puedes tener a San José, porque quieras o no, que sos parte de acá. Y creo que hay que agradecérselo a él, el que pudo traer a compartir a Alejandro. Yo quiero hacer una breve reflexión y capaz que reiterarte, Alejandro, que no solamente el partido, yo creo que el país. Yo considero que bueno, yo tampoco soy tan joven, inclusive quería haber participado más de este diálogo contigo, y bueno, por ocupaciones y estudio no pude estar en tiempo y en forma, pero sí considero que acá, como dice el amigo en común que tenemos también acá, don Nilo, que él a veces pone en juego lo que es el desayuno, yo lo conocía como el desayuno americano, él habla del desayuno inglés. Alejandro, el país precisa que vos seas chancho. Y te lo digo con cariño y con aprecio y con respeto, porque trabajaste junto a mi padre y trabajaste junto a muchos amigos y supimos lo que sos capaz de dar por este país. Capaz que es un poco egoísta de mi parte pedirte nuevamente ese sacrificio, pero yo que también ahora soy padre, veo que capaz no tengo esa fortaleza, esa visión que tú sí tenés y que nosotros necesitamos construir para nuestros hijos, porque el Uruguay que nos van a delegar esta gente es el Uruguay del conformismo, de la crispación y del enfrentamiento, y eso no era el Ballín. Y vos sí tenés esa capacidad, lo demostraste junto con mucha gente que estuvo en el gobierno, que en un momento de crisis se pueden generar oportunidades. Y es por eso que, disculpame que sea reiterativo, pero como lo dijo tu hermana, el país te necesita, Alejandro. El país te necesita. Vamos a preservar esto, era válido en la medida que nos juntamos todos para negociar apertura de mercado. Ahora, si lo terminamos convirtiendo en una forma de cerrar a través del arancel externo común, tenemos los problemas que tenemos. Pero de vuelta, la matriz ideológica es la libertad, que el Estado además tiene un rol de favorecer el desarrollo de las personas, la búsqueda de la felicidad. Ese Estado es de un sentimiento republicano y además hay una visión estratégica como país, ¿verdad?, de que se tiene que estar abierto al mundo. Ese es el planteo de Artigas en 1813, que creo que integra, no solo nuestro partido, por supuesto, ¿no?, la raíz filosófica a partir de la cual vamos a construir. Yo les propongo, para ir más rápido, como que voy a tratar de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los más representativos en la historia de nuestro partido de algunas ideas, fuerzas, y qué desafíos o de qué manera tienen hoy vigencia? Y por eso me voy a permitir, sin dejar de mencionar a don Giuseppe Garibaldi, otro gran republicano, ¿sí?, voy a ir directamente a don José Vallordón, porque creo que hay el aporte que su generación, junto con Prudencio Vázquez y Vega, realiza, marcó a partir de ese liberalismo político y a partir de ese republicanismo que ya estaba en el seno ideológico de los orientales, marcó una manera de cómo encarar la sociedad y el futuro. Vallordón, es que hicimos una reunión allá en el año 87, eso es lo que pasa por ser viejo, ¿no? Donde estuvimos como 6 meses estudiando. Para hacerlo breve, José Vallordón escribe arriba de un librito, así de grande, de Enrique Arens, que fue un profesor de Derecho alemán,
que escribe su primer tomo allá por 1830 y pico, escribe: sobre este libro me he formado mi opinión sobre el Estado y el derecho público. Bueno, no era un sueño, era un proyecto muy bueno. Y eso vale la pena porque hay que tener presente que esa dificultad es la dificultad de Venezuela, donde Montevideo y un eventual puerto de aguas profundas, que fue el sueño de José Valle Ordóñez, en las costas de la hermosa Rocha, ¿no?, siempre han encontrado el problema con la oligarquía de intereses de Buenos Aires. Y como hoy por hoy, además Buenos Aires es una provincia que tiene el 40% de los votos, es como, si no se pudo resolver antes, ahora más difícil. Pero dice además Artigas, le pide a su majestad británica la protección del comercio de los puertos de Colonia y de Maldonado. Y después hace un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y nuestras primeras naves de guerra fueron corsarios. O sea que uno dice, bueno, pero acá ya está el plan estratégico. O sea, de la región todo lo que podamos, porque somos hermanos, y claramente la única posibilidad de que esta república prospere, obtenga a veces hasta protección y demás, es de mundo. Y porque además acuerdo una cosa hoy, de hoy. La Unión Europea, el 75% de lo que exporta se lo exporta a la propia Unión Europea. Por supuesto tenía que ser marcado por el NAFTA, Estados Unidos, México, Canadá, 58% de lo que vende se lo venden entre ellos. El Mercosur se vende entre sí el 14% de lo que exporta. ¿Está bien? O sea, no solo es que son más malos, más egoístas, no, hay un problema. Un Mercosur solo hubiera sido considerablemente bueno si fuera una forma de negociar aperturas de los comercios de los mercados exteriores. A 25 años de Mercosur no terminamos el tratado con Israel. O sea, hay 186 países que creo que estamos en el mundo, 192, tenemos tratado en ciernes con uno. O sea que Mercosur, que son varias absolutamente hoy y que para mí es el cerno. El primero es, extenderá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, tomando con ellos el cerno filosófico de los liberales ingleses, Barnett, etcétera, Hobbes, y también enarcándose en los ideales de la Ilustración. O sea, los hombres y mujeres somos iguales y somos libres. Y tenemos, como dice la Constitución americana, el derecho a la búsqueda de la felicidad. A eso vamos a volver después, porque ese concepto lo podemos aplicar hasta los sistemas tributarios que debemos o no debemos apoyar. O sea, el concepto de una sociedad que, como también dice después, con un Estado que se ocupa de la seguridad, de la libertad, de la industria y de la justicia social, que son los valores que como son, es una carilla y media, es una belleza. Las instituciones empresas son una belleza, yo no me canso. Entonces, la primera entonces cosa que nos va dejando ahí y que es un poco la impronta de ese Uruguay que nace. Impronta que tomaremos en esto que hemos dado a llamar el vallismo y que es un poco nuestro cerno ideológico, pero que no sería entendible si uno no percibe esto. Pero además, si uno las mira, uno encuentra algunas cosas fantásticas. Encuentra que la situación que describen las mismas y las propuestas de solución valen hoy en el 2002. O sea, los problemas que hemos tenido en la región están descritos acá. Dice Artigas, bueno, aparte que no quería la capital en Buenos Aires, cosa que nuestros parientes ideológicos, que es el Partido Radical, porque tiene la misma matriz, como vamos a ver ahora, filosófica del krausismo,
Pero los únicos, ¿se acuerdan cuando Alfonsín la quería llevar a Vietnam? Que nadie sabía dónde quedaba Vietnam, pero la quería llevar. Bueno, primero a todas las amigas, a todos los amigos, un enorme gusto. He encontrado a mucha gente que no nos veíamos hace tiempo. Me parece realmente bueno que nos encontremos en San José, que es un hermoso departamento de trabajo, que siempre se ha destacado por esa manera especial de hacer las cosas. Así que hace un tiempito que no veníamos por acá a visitar amigos, pero siempre admirando el departamento. Me han puesto una tarea, que es hablar de un poco como viene siendo el caracú, que es la ideología. Entonces, me parece que con lo primero que voy a empezar, no es con Badri, sino que es con Artigas. Porque es el que... Y mire, dejé un librito de un gran ballista, un gran caudillo de Canelones, el profesor Chiblu. Tiene un hermoso trabajo sobre Artigas. Pero me voy a concretar una sola cosa, las instituciones del año 13. Las instituciones del año 13, la primera sorpresa que uno se lleva es que fueron inspiradas y hasta transcritas en parte por los padres de la Constitución norteamericana. Es más, parte está tomada de las instrucciones de los estados de Virginia, de Massachusetts, y como dice Chigluti, y no es que se las escribieron, el propio Artigas tenía a Thomas Paine arriba de la mesa. ¿Por qué importa esto? Porque la primera cosa que uno, en 1813, donde en la comarca todavía se hablaba de monarquía constitucional como mucho, y en 1815 hubo la reacción monárquica que terminó con Napoleón y volvimos a la monarquía absoluta. Es decir, en ese tiempo los uruguayos, ¿sí?, empiezan a sostener algunas cosas muy interesantes. Por eso siempre cuando están los radicales allá, los uruguayos vamos bárbaros. El problema es cuando no están. Y a veces vamos bárbaros aunque no sean radicales, pero si son del interior, porque nuestro tema no es Argentina. Somos hermanos con las provincias y tenemos los mismos problemas. Estas instrucciones, que están regadas hasta en Paraguay y en Bolivia, porque tuvieron un gran impacto por sus ideales confederados y federales, que técnicamente era más una confederación, lo que quería Artigas que una federación, lo que se llamaron federales, tuvieron un impacto tremendo, una expansión ideológica. Y bueno, ¿qué dice Artigas? Bueno, primero, la provincia, el gobierno de la República, de la provincia, perdón, es republicano. 2, se va a ocupar del desarrollo de la justicia y de la libertad societaria. 3, los puertos de Colonia y Maldonado, porque por supuesto Montevideo estaba ocupado por los españoles, ¿sí?, serán libres. Y además dice, las provincias entre sí no nos vamos a cobrar impuestos. El tratado de Asunción, ¿no? Y tampoco, y es divino, porque dice, ninguna tasa o derecho que se imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquier regulación de comercio o renta. Lo ponemos hoy, es totalmente vigente, ¿verdad? Porque el lío no son todos los tributos, ¿no? También dice Artigas, y no se pondrá ninguna traba a los barcos, cosa que ha sido un eterno problema, porque Buenos Aires nunca quiso que Montevideo fuera el puerto de salida, y por eso la Liga Federal, con Artigas del Protector de los Pueblos Libres, era un excelente proyecto económico, que incluía la ruta, yo no tomo, pero la ruta al vino, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, San Jesús, todos saliendo por los puertos montevideanos, por supuesto.
Había que terminar con eso y lo terminaron. Era demasiado bueno.